Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, y viernes también celebramos este mes de septiembre del 2022 el 11 aniversario de Café Psicoanalítico, 11 años con ustedes. Muchas gracias por su preferencia y por vernos semana a semana, viernes a viernes, y bueno, también en YouTube, también ahí también están todos los videos, y bueno, ahí los acompañamos de varias maneras y en varias redes sociales. Así que bueno, hoy con un nuevo tema muy importante, muy interesante, muy actual. Se necesita saber para también tratar a nuestros pacientes con alguna discapacidad. Bueno, a fin de cuentas, todos tenemos una discapacidad, no nomás las evidentes, todo el mundo tenemos una interna o externa, y por esa razón la importancia de poder saber estos temas y saber qué se hace en terapia con nuestros pacientes. Y pues por lo mismo es este tema que vamos a ver una parte importantísima con respecto, bueno, a todos los sujetos, a fin de cuentas, a todas las personas, ver qué es la sexualidad. Y bueno, también esta parte de la sexualidad parece muy intrínseca y muy obvia en muchas situaciones, en muchos lugares, pero se obvia en estos casos de discapacidad muy obvia, o que se ve, y bueno, qué hacer con estas situaciones y cómo es que se trata. Antes que nada, por favor, nos presentamos. Daniel, bueno, tú estás acá arriba. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, agradeciendo que nuevamente, como cada viernes, nos estén acompañando. Les recuerdo la invitación para que participen con comentarios y dudas aquí con nosotros. Bienvenidos. Irra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Israel Fuentes acá de este lado. Les da la más cordial bienvenida y pues a disfrutar de este tema de sexualidad y discapacidad, que al final de cuentas no muy fácilmente se habla. Definitivamente es un tema, bueno, tiene sus dificultades, pero bueno, para eso son estos programas. Y también, más adelante les vamos a decir sobre el curso, el diplomado que nos va a invitar Israel. Y bueno, antes que nada, bueno, pues iniciamos entonces, por favor, maestro Israel, si usted fue tan amable de iniciar la conversa. Ok, bueno, quiero tomar algo que el profe Gerardo acaba de comentar, ¿no? Que todos en una medida, o bueno, cierta medida, estamos discapacitados, y me acordé de una definición, no recuerdo de dónde fue, que en un sentido bastante plano, pues una discapacidad implica que no desempeñes adecuadamente tus funciones en tu día a día, ¿no? Entonces, en ese caso, y como pequeño chascarrillo, pues soy discapacitado económico. Bueno, pues No. ahí está una. Pero bueno, vámonos de lleno y entrando acá al tema. Insisto, antes de iniciar, quiero hacer aquí una aclaración muy importante, que viene siendo que esta parte de sexualidad o sexo no hay que pensarla que es el sexo coital, de esto de penetración, felaciones, etcétera. No va por ahí, sino que va más allá, y de esto nos habla precisamente también Freud, en donde una sexualidad pues es un derecho universal que todos los seres humanos poseemos. Y por acá me encantaría comenzar a problematizar, en el sentido que cuando se habla precisamente de discapacidad, entra en definitiva una forma no sé, se me ocurre aquella persona que llega y quiero que mi hijo, trate a mi hijo o a mi hija porque quiero que sea normal, ¿no? O que sea como el resto, ¿no? Esta forma ahí de manifestar, pero se habla de toda esta situación, pero no muy fácilmente de sexualidad. Porque cuando se aborda precisamente el tema de sexo, de sexualidad, perdón, ahí comienzan a aparecer ciertos diques en donde mejor hablamos de otras cosas, tú no tienes derechos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión central que aquí se va a comenzar a manejar, quiero insistir, hay demasiadas vías para comenzar a problematizarlo, pero acá una pregunta que me encantaría realizar, y obviamente les hago la invitación a todos ustedes, es ¿a qué se debe que a modo general no se habla muy fácilmente de sexualidad en la discapacidad
llámese de rehabilitación, llámese en casa, llámese en escuelas, etc. ¿Por qué? Porque no se habla. Y bueno, ahorita comenzamos con una parte de priorización y esa es la pregunta que me encantaría ver. Adelante. Daniel, por favor. Bueno, pues justamente como menciona Sirra, la cuestión de la problematización tiene como diferentes vértices y maneras de ver la discapacidad, ¿no? Y depende también mucho del tipo de discapacidad, porque también cuando hablamos de una discapacidad intelectual, muchas veces aquí es donde los derechos se ven todavía más vulnerados en este sentido de la sexualidad, que por ejemplo una discapacidad, falta de un brazo, ¿no? Se concibe al individuo como un sujeto, le falta su brazo, pero desempeña y se sexualiza de cualquier otra manera. Pero el problema entra en este tipo de discapacidades intelectuales, cuando aparece por ahí un síndrome de Down, cuando aparecen parálisis cerebrales, en las cuales, aunque la corporalidad esté completa, ahí sí se perturba el derecho de la sexualidad de la persona. Y cuando nos preparábamos para el tema del día de hoy, en una parte de la lectura que se hablaba de los angelitos, ¿no? Ay, es que mi angelito, y pues los ángeles son asexuados, entonces no podemos hablar de eso y no debemos de hablar de eso, ¿no? Lo digo sarcásticamente, evidentemente, pero me llama la atención como dentro de esta problematización depende hasta el tipo de discapacidad. Quienes sí tienen derecho a la sexualización, incluso a la identidad sexual, y quienes no pareciera que no lo tienen, ¿no? Evidentemente esto también depende mucho de las familias. En la lectura que retomaba para el día de hoy hablaba justamente del papel de la familia, y la familia al final del día es quien nos sexualiza también. Y entonces creo que es uno más de los tantos detalles o de los tantos problemas que nos podemos enfrentar tratando el tema del día de hoy. Sí, completamente cierto lo que dicen. Y bueno, hay una frase importante en el libro de Philip Aries, que dice que solo se sale de la infancia saliendo de la dependencia, de la dependencia de los padres y bueno, en el amplio sentido de la palabra, tanto económica como de decisiones, de deseo y de todo. Y bueno, esto en ocasiones en el paciente discapacitado no se da, o se da muy tarde, o no se da nunca, de que como siempre tienen que depender de los padres, quizás porque o no pudieron estudiar, o no les dieron la oportunidad de estudiar o de trabajar y todo. Entonces pasa o sucede este fenómeno, como dice Daniel, de que los padres lo ven como esos ángeles eternos, esa infancia eterna, esos niños eternos, que siempre van a depender de ellos, y por lo tanto no tienen deseo ni tienen opinión, ¿no? También de lo que dice el autor, de que la mayoría de los padres nunca le preguntan a sus hijos discapacitados o con una discapacidad ya mayor, de qué opinan o qué desean con respecto, bueno, a la vida en general, en sus tratamientos, hasta quizás en la silla de ruedas, el color de la silla de ruedas, en este caso, ¿no? O muletas o todo lo que necesiten, y simplemente es algo funcional que se tiene que poner y punto, ¿no? Cuando, bueno, va a ser parte de la vida, y por lo tanto, igual como cualquier ropa o cualquier utensilio que uno compra, pues tiene que estar a su gusto de uno. Entonces, igual, estos artículos también deben de estar al gusto de la persona que los va a utilizar por un determinado tiempo, o quizás para toda la vida, y por lo tanto se le tiene que preguntar. Entonces, esto mínimo que se le da su lugar a la persona, a su deseo, se hace sujeto porque se respeta su deseo y tiene un deseo, y por lo tanto se le pregunta. Yo creo que una de las tratamientos, tanto de los padres como el de la propia persona, bueno, en terapia, lo que se tiene que ver es que se le pregunte al paciente su deseo, lo que quiere, lo que no quiere hacer, y nos vamos con las cosas sencillas con respecto a los, sillas de ruedas, utensilios que tengan que utilizar, pero también esto equivale a qué quieren hacer con su vida, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren hacer algo, si quieren estar fuera de la casa, etc. Y fundamental, y pareciera que esos deseos ellos no los tienen, y por lo tanto es que ni se preguntan ni se preocupan los padres, como en cualquier otra persona o cualquier otro hijo, iniciando con la familia,
de que eso también puede estar y como sujetos lo van a tener. Y bueno, yo está tener pareja o bueno, ya bueno, no se le va a preguntar a los padres si quieren relaciones o no, pues, pero bueno, para allá va que tienen pareja, amigos, etc., esas cosas. Y pues si no se pregunta o si jamás se va a preguntar, pues el niño siempre va a depender de los padres, siempre va a estar a expensa de los padres y pues se le va a negar medio sujeto, lo voy a poner así, esa media parte social que se tiene, pues simple y sencillamente nunca va a aparecer y siempre va a estar pues en su desarrollo, bueno, a la mitad, bueno, siempre incompleto, porque no tiene toda esta parte, bueno, que las otras personas sí la pueden tener, o esos hijos, esos adolescentes, niños, adultos, sí lo tienen, sí lo pueden expresar, o si se espera que tengan esos deseos, y con este tipo de pacientes, pues no, y ahí viene también una problemática desde la familia, ¿no? Y desde los padres, que si no le abren la puerta a esos deseos, pues obvio está que el niño, la persona no lo va a poder, bueno, manifestar ni satisfacer y fundamental, ¿no? Irra, por favor. Tomar algo que comentó hace unos instantes Daniel en relación hacia lo religioso. Y hay que comenzar a contemplar esta forma dentro de pues vaya, dentro de la cual se deposita, digo, no voy a profundizar ni teorizar tanto, pero se profundiza en un sentido de plasmar eso religioso ante un niño con discapacidad, que definitivamente hay que contemplar qué tipo de discapacidad se va a comenzar a trabajar o abordar, porque definitivamente no son las mismas discapacidades. Pero aquí hay algo bastante interesante que viene siendo de plasmo eso religioso, que no deja de ser una cuestión demasiado mágica, de un principio de placer, y lo impregno el cuerpo de ese niño, pero a la hora de que se impregna, definitivamente también implica la subjetividad, ¿no? Se logra trastocar por ahí. Y ante ello, pues se sostiene esa manifestación de angustia de mi hijo no va a poder desarrollar X, Y, cualquier situación que me había imaginado en algún momento, ¿no? Como viene siendo casarse, jugar con otros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es demasiado abrumante y angustiante. Y ahí vemos que, por ejemplo, hay un duelo que deben de trabajar los padres en conjunto con la familia, pero por mientras pues depositamos o hacemos un amalgamado, perdón, con este nombre religioso, pero pues ahí también implica otra vertiente que viene siendo en el sentido de los ángeles, como bien dice Daniel, no tienen sexo, no poseen una sexualidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se va a hablar de sexualidad si posee estos elementos característicos religiosos? Muy difícilmente, ¿sí me explico? Y ahora, con algo que comentaba el profe en relación de, vaya, manifestaciones dentro de la sexualidad, ojo, porque no, insisto, no es únicamente la forma de, pues, las relaciones sexuales como tal, sino también un sentido de el acercamiento con otros niños, que de repente el juego, el tacto, la posición donde se encuentra el niño, la identidad, etcétera, pues bueno, muchas de las veces viene con otros diques por acá, porque el niño no es merecedor, por así pensarlo, de ese tipo de relación o ese tipo de apropiación hacia sí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, no hables de ello, no te acerques, ese tema ni se toca, que por acá les voy a traer unas citas un poco más adelante, ¿no? Y precisamente con lo que mencionaba en relación a la silla de ruedas, hay una fantasía que se logra despertar, y ahorita continuamos con este tema, que viene siendo la utilización de algún dispositivo, ¿no? De corrección, por así comentar, ¿no? Silla de ruedas, la prótesis, el bastón, etcétera, etcétera. Que se juega algo dentro de lo imaginario, un tanto también simbólico, en el caso de que es una extensión más de mí, ¿no? Y a partir de esta extensión más de mí, pues también logro tener otro acercamiento hacia con el otro. Que ahí sin duda alguna estamos contemplando de que hay una forma manifiesta de sexualidad, de acercarme al otro, ver al otro, etcétera. ¿Sale? Pero bueno, continuando con este desarrollo del tema, por acá me encantaría traer para compartirlos con todos ustedes un pensamiento de Judith Butler,
que ella lo llama a vitalidad, es decir, una situación muy social, por cierto, dentro de lo cual es esta parte de la vitalidad, hablándolo a modo social, es de que todo el mundo tiene que ingresar del otro lado, piensa en un otro lado imaginario, en donde deben de poseer ciertas o X o Y características, ¿no? Cuerpos normales, si lo pongo entre comillas, porque esta línea es demasiado delgada, que posean ciertas capacidades tanto intelectuales, cognitivas, lo que ustedes quieran poner, situaciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá entra una situación y una pregunta que ella misma se realiza, que es ¿en dónde quedan precisamente los que no son habitables? Que por acá podemos plantearlo en el sentido de gente que vive en situación de calle, por ejemplo. Me aventuro en comentarlo de esta manera, Judith Butler también lo comenta, que viene siendo la transexualidad, que en la actualidad no muy fácilmente se logra ser aceptada. Y sin duda alguna la gente con discapacidad. La pregunta acá es, ¿por qué no son merecedores de esa habitabilidad? Y ante ello vemos una tendencia, una corriente dentro de lo cual es, me tengo que apresurar, acelerar, para que esté de este lado, para que sean habitables. Y por allá no importa, pero voy a acumular XY dispositivo o algo para que entre de esta línea y esté a salvo, por así decirlo en un sentido muy metafórico, ¿no? Pero muchas de las veces, y aquí hay una paradoja, que queremos que sean habitables, y los que están de este lado que son habitables, pues sí poseen y tienen ese derecho de la sexualidad, ¿no? Pero no importa, corrijo tu postura corporal, mientras que tengas un desarrollo cognitivo y demás para que seas habitable, pero vas a pasar sin el concepto de lo sexual. ¿Cómo? ¿Es habitable entonces o no es habitable? ¿Cómo pensarlo de esta manera, no? ¿A dónde quiero llegar con esta parte? Y es algo que les quiero compartir a todos ustedes, que es en el sentido de cómo la misma sociedad, independientemente del ámbito clínico, laboral, educativo, donde nosotros estemos viendo lo familiar también, por supuesto, es que esa parte para que el niño con discapacidad adquiera esa imagen de normal, de habitable, no me importa a qué costo sea, pero mientras corrija la apariencia, que aquí vamos a encontrar una diferencia de lo que viene siendo la apariencia con la esencia, muy diferente uno y el otro, pero mientras contenga la apariencia y un tanto de función, hablando muy coloquialmente, está del otro lado, es habitable. Pero cuando el niño trata de expresar esas manifestaciones que ya corresponden a un terreno dentro de índole sexual, se le censura. Y me hace recordar bastante un comentario y pensamiento de Daniel, que aquí pues lo tenemos presente, que él decía que no deja de haber una herida narcisista de índole social. Y esa misma herida narcisista, que por cierto, digamos cubrirla a como de lugar. Y acá es en donde quiero dejar otro pequeño elemento, y ahorita continuamos con esto, que es el gadget, del que nos hablaba Lacan en el seminario 18, pero ahorita vamos a ver. Daniel. Bueno, ahorita con el comentario de Israel, me fui pensando en este concepto de habitabilidad, en el cómo el cuerpo tiene que ser habitable y entendiendo que la identidad pues también se habita en el cuerpo, ¿no? Viniendo desde la organicidad, pues tenemos el cuerpo, tenemos el soma, pero tiene que venir la psique a habitar este cuerpo. ¿Y qué es la habitabilidad si no es la vitalidad también? Es decir, un organismo que se mantiene ahí, que es un concepto que a lo mejor nos metemos de pronto o nos podríamos perder, en términos el paciente al que le llaman vegetativo, ¿no? Está vivo, está muerto, el cuerpo pues sí, se mantiene con vida, pero ¿dónde está ese psiquismo, no? Y entonces, relacionando un poquito, pues me lleva al pensamiento de que esta habitabilidad tiene que ver con la vitalidad, que es decir, la identidad psíquica que termina habitando este cuerpo. Y recordemos que la sexualidad no es otra
más bien es parte de la misma manifestación de la identidad. La sexualidad es lo que nos termina dando vida, porque es la libido, es la parte del placer, es la parte que nos permite justamente vivir. Y recordando, me fui en esta línea de pensamiento y recordaba de pronto a estos cuerpos vivos, pero no reconocidos, incluso a veces como sujetos, y pienso de pronto en el Igor de los cuentos, el jorobado, en el que realmente es un sirviente, en el cual no le preguntan, en el cual es el esclavo y siempre está terminando obedeciendo al amo, y nadie voltea y le pregunta, oye Igor, ¿y tú qué es lo que deseas? A ti, Igor, ¿qué es lo que te termina haciendo feliz? Y entonces realmente estamos hablando de cuerpos vivos, pero sin esta habitabilidad psíquica que es lo que termina determinándonos como sujetos. Entonces, bueno, ¿qué problema tan grande es el que se nos plantea justamente hablando de este tipo de discapacidades? Ya lo decíamos, hay niveles, ¿no? Y de pronto, se me vienen a la mente de pronto estas películas, creo que el nombre es Mi vida antes de ti o Yo antes de ti, del que es cuadrapléjico, pero bueno, tiene una identidad y una identidad sexual a tal punto que se genera esta tensión sexual con la coprotagonista, etcétera, etcétera. Pero qué diferencia de pronto cuando tenemos a una persona con autismo. Y la persona con autismo, pues sí, mientras viva, mientras respire, mientras de pronto responda y pueda sobrellevar su vida sin molestarme, pues qué bueno, ¿no? Otro tipo de discapacidades en las cuales realmente procuramos o nos preocupamos por mantener vivo este cuerpo y no precisamente por esta habitabilidad, que es lo que termina dándonos la vida. Sí, completamente cierto. Y bueno, ahorita que dices esos ejemplos de películas, bueno, El jorobado de Notre Dame, de que se enamora, ¿no? A fin de cuentas, y todo el mundo se asusta de que cómo se va a enamorar el jorobado que nomás está aquí para tocar las campanas y le hicimos el favor de darle casa y toda la cosa. Y bueno, ¿cómo que quiere ser padre y tener hijos? Dices tú, bueno, pues sí, ¿no? Pues es un sujeto y por lo tanto también como todo sujeto tiene deseos, bueno, deseos con respecto a lo sexual y a la paternidad y a enamorarse, a fin de cuentas algo tan obvio y tan lógico como de que todo mundo esté en la condición que esté para tener este deseo de enamorarse o de conocer el amor, como le quieran llamar, o expresar el amor, y pues resulta de que pues pareciera que ellos no lo deben de tener, no, o no tiene que estar ese deseo, pues cuando son sujetos como cualquier otra persona, ¿no? El cuerpo es lo de menos, la forma del cuerpo es lo de menos, y pues resulta que sí, ¿no? Bueno, como anteriormente se pensaba, pues ahí, o con los esclavos, o con otras razas, o cosas así, de que pues como que ellos tienen también deseos igual que, bueno, que en ese entonces los colonos o los que estaban ahí muy occidentalizados, o bueno, cualquier, desde la Grecia hasta acá. Entonces dices tú, pues sí, dices tú, pues igual es la diferencia, ¿no? Son pulsiones y se acabó. Y como todo ser humano, pues los va a tener como tal. Pero bueno, ahí viene esa dificultad de cómo alguien que tiene un cuerpo diferente o es diferente a mí, tiene los mismos deseos que yo. Y pues resulta que sí, ¿no? O sea, el detalle es que sí. Y bueno, que están tratando Lacan, bueno, la famosa frase de Lacan de has actuado conforme al deseo que te habita, pues pareciera que estos, bueno, todo el mundo está lejos de contestar afirmativamente esta respuesta, bueno, y más este tipo de personas, o cualquier enfermo, bueno, al fin de cuentas, cualquier enfermo, tanto psíquico como físicamente, bueno, está muy lejos de contestar afirmativamente esto, ¿no? Al contrario, cada día se alejan más, y el detalle es que la terapia va a servir para acercar al deseo a la persona y que lo pueda satisfacer y pueda ser placentero cualquier tipo de deseo, incluyendo los deseos, bueno, sexuales y o amorosos, ¿no? Irra, por favor. Ay, espérame. Tomar algo que acaban de decir. Y, por ejemplo, esta parte de vitalidad de la que habla Daniel, eh,
Y relacionando también lo que acaba de comentar el profe acerca de, por ejemplo, en otras épocas, ¿no? De que de cierta manera el cuerpo, bueno, la persona como tal es reducido, degradada, a tal grado de que queda en calidad únicamente de un pedazo de carne. O sea, muy cruda la expresión que estoy comentando, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que se le está anulando precisamente esa situación de subjetividad para que me quede únicamente a mi disposición, haga lo que tenga que hacer y punto, ¿no? Ya lo mencionaba, por ejemplo, de Igor, que se enamora. Estamos hablando acá definitivamente de una película, un cuento, pero en la vida real también acontecía esto, ¿no? Digo, no me voy a meter en este tema porque, pues bueno, ese programa ya se habló, que viene siendo los dioses griegos, y Hefesto es un ejemplo de ello, ¿no? Tenemos, bueno, ya en la realidad, los eunucos, que eran aquellos sirvientes que básicamente eran capados, castrados, para que sirvan y ya, únicamente, ¿no? O la gente de otra raza o color, etcétera, ¿no? Es una degradación, a final de cuentas. Pero también podemos pensarlo con gente con discapacidad utilizada para beneficio económico, un tanto perverso, de índole bastante perverso, con los freak show. Los circos donde se mostraban ahí se exhibían los cuerpos deformados, todo eso, y se cobraba una cantidad, ¿no? Y dejo la pregunta para que allá quienes estén, no voy a mencionar nombre de la asociación o institución, porque si no ahí nos quitan café psicoanalítico, pero en la actualidad también esto se maneja, ¿no? Nada más acuérdense ahí como de llamen al y ahí hagan su donación. Pero pequeño chascarrillo, ¿sale? Bueno, me voy con esta parte y me encantaría hacer una cita que para hablar precisamente de cómo se instaura esta forma de una vertiente de un gadget para que se hable de lo que se tenga que hablar o se trabaje de lo que se tenga que trabajar. Y si me permiten, aquí va la cita. Esto lo leo de libro Sexualidad y Discapacidad. Es un compilado de Talis. Y en este es el capítulo número 3, que se llama Discapacidad Motor y Sexualidad, del licenciado Alberto Shaw. ¿Vale? Y cito. Las personas con parálisis cerebral muy graves pueden tener dificultades casi insuperables para masturbarse. Relataron el caso de una mujer de 34 años, estos autores, Berg, Aloni, Kagan y Barak, de esta paciente de 34 años con espasticidad muy severa en silla de ruedas, que manejaba, obviamente su silla era eléctrica y la manejaba y manipulaba con un control, me imagino, a través de su boca. Con grave alteración del habla, pero con inteligencia normal, que había pasado toda su vida internada en instituciones. Hace 5 años empezaron a hacerse en su institución, aquí es donde nace precisamente esta forma del gadget, en esta institución seminarios de educación sexual para los internados y para el personal, lo cual aportó por primera vez legitimidad a los deseos sexuales de los internados y a la buena disposición del personal para ayudarlos. La joven expresó sus deseos de masturbación y confió sus dificultades a una enfermera auxiliar muy comprensiva por tener ella misma una sexualidad muy normal. Estamos hablando aquí de una persona de 34 años, que no es hasta los 34 años que comienza a hablar de lo que en su momento tuvo que, le fue negado precisamente hablar o manifestar. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron para que de cierta manera comenzara a expresar ese deseo sexual? ¿Qué quiere decir esto? De que se tuvo que construir un dispositivo, por así mencionarlo, del cual aquí está plasmado y aquí sí se puede hablar. Una pregunta que me encantaría por acá también dejar es, ¿por qué no expandir ese dispositivo y que se torne en un sentido de una educación donde se pueda hablar y plasmar aquello que es habitable para todos? Es un derecho universal para todos. ¿Por qué no se habla?
Y podemos pensar en un sentido de que, porque la familia, de cierta forma, puede, una hipótesis, por cierto, puede estar enfrascada en aquella angustia de mi hijo no va a realizar estas tareas, en aquella imagen que no se pudo realizar, en aquella imagen que quedó como una promesa. Pero como ya sabemos, se tiene que vivenciar un duelo para que a través de ello, ahora sí se vayan plasmando estos escenarios donde se tenga que hablar. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Daniel, antes de los comentarios. Bueno, históricamente, detrás de la discapacidad existe mucha culpa. Y si de por sí la sexualidad no se habla y es un tema tabú, cuando estamos hablando de discapacidad, pues se viene un doble tabú justamente por esta cuestión de la culpabilidad. Detrás de la discapacidad a veces está el no me cuidé, había drogas de por medio, bueno, consumo de drogas de por medio, actos pecaminosos, aberraciones en contra de Dios, en contra de la moral, en contra de un montón de ideologías que realmente pues no son ciertas, pero terminan socavando la psique de las personas, vaya. Y entonces el acto sexual o sexuado de las personas con discapacidad se ve como algo sumamente perverso. Si de por sí la perversión, el pecado dio por resultado una persona discapacitada, pues ahora imaginemos una persona en estas condiciones que siga propagando el acto pecaminoso sexual, ¿no? Entonces creo yo que por ahí, al menos de esta parte social, creo que por ahí podemos ir encontrando algunas de las respuestas del por qué no se habla de la sexualidad en la discapacidad. Se ve como algo me atrevo a mencionar que algunas personas incluso podrían ver aberrante el cómo dos cuerpos a lo mejor incompletos, el cómo dos cuerpos entre comillas anormales están cometiendo actos que de por sí ya son considerados perversos o impuros, ¿no? Pues cuál sería el resultado de un encuentro sexual de esa manera, ¿no? Creo yo que detrás de este acto del callarnos o del no hablar de estos temas se esconde sobre todo mucha hipocresía, se esconde muchísima culpa, se esconde todavía muchísima ideología de siglos pasados que sí nos tenemos que quitar ya, porque al final de cuentas las personas son eso, son personas con derechos, con emociones, con sentimientos, con esta capacidad tremenda también de llegar a amar un otro y que por ser nosotros los normales, estamos negando, ¿no? Les estamos negando su humanidad y terminamos cosificándolos. Recuerdo esta famosa canción de Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, me parece que habla justamente de dos personas que se encuentran institucionalizadas y encuentran el amor entre ellos, ¿no? Esta canción les describe a cada uno cómo la familia de pronto se fue apartando, cómo la familia les daba la espalda en el momento de decir, es que encontré a alguien a quien amo y alguien también quien me ama. Y justamente en esta canción se hablaba de que estas personas terminaban institucionalizadas por la vergüenza de tener de pronto un hijo con discapacidad y que nadie lo vea y mejor que se vaya ya a la institución, donde poco a poco, si menos lo visito, donde si no lo veo hago como que no existe, y es justamente por la vergüenza de esta ideología que venimos cargando. Sí, completamente cierto. Y bueno, con el tema que dicen, me acordaba tanto de la película de Fix, la de Blanco y Negro, no sé si se acuerdan, ahí donde se le criticó de los 30 por usar personas con discapacidad real. Y también la última película de Del Toro, ¿cómo se llamaba? La de las Soledad, las calles de no sé qué. Es la que sacó Blanco y Negro y luego colores. Esa, no me acuerdo bien. ¿Laberinto de la Soledad? ¿Algo así? No recuerdo. La última, bueno,
Es la que sale ahí en un circo también, y hay, pues, entre comillas, fenómenos de circo, de la chica eléctrica y todas esas cosas. Bueno, en las películas muestran de que, bueno, es el trabajo de estas personas estar ahí, que tienen esa condición, pero pues ya después de que se acaba el show, ya que se acaba el personaje, y ahora sí vienen ellos y ya hablan como cualquier otra persona y les gusta beber, les gusta platicar, tienen ambiciones, tienen deseos, quieren ganar dinero, viajar por el mundo, casarse, tener hijos, etc., pues como cualquier otra persona, obvio está, ¿no? Pero las personas que van ahí al show, a los circos, o etc., se quedan con la idea de que esas personas son así, no pueden hacer nada más, ni siquiera pueden hablar, ¿no? Ni siquiera tienen el lenguaje. Entonces, ese es ahí como el problema de que las personas se quedan con esa imagen, con esa personalidad, con ese trabajo, de que lo ven y nomás lo ven como 10 minutos y piensan que eso es lo que es así toda su vida, cuando es completamente, bueno, ya sabemos que es completamente falso. Pero el detalle es que esto mismo sucede con las personas que vemos en lo común, bueno, en la vida cotidiana, en la calle, bueno, en las plazas o en estos lugares donde los ven el CRI o el CRIT, bueno, aquí en Guadalajara, que pensamos que son así, que no hablan, que no tienen deseos y que, bueno, ahí están y pues hacen lo que pueden y punto, ¿no? Pero nadie les pregunta o les saca plática de cualquier otra cosa, que por supuesto que saben de todos los temas de políticas, sociales, culturales, etc., profesionales, por supuesto, pero las personas piensan que pues ni siquiera saben esos temas, ni siquiera están conectados con lo social, y pues resulta que ahí está el error que cometemos de pensar de que son, entre comillas, como media persona, medio sujeto, y no tienen esa capacidad de hablar, de reír, de etc., y de platicar y de tener amistad como cualquier otra. Entonces, pues ahí también tenemos ese error de que lo hacemos cotidianamente, ¿no? La película El Callejón de las Almas Perdidas, esa es la última bueno, el remix no, ese es de canciones, bueno, ustedes saben a qué me refiero. Así que bueno, esa es la parte que también nosotros tenemos que cambiar y ver, bueno, hoy está tanto a nivel común de la vida cotidiana como a nivel, por supuesto, a nivel en el consultorio. Bueno, como le pasó tanto en la película como en la historia real al hombre elefante, que todo el mundo pensaba que pues ahí nomás era una atracción de circo y pues era el más culto de todos los que estaban ahí en la audiencia. Y bueno, ahí está, ¿dónde queda esa condición? ¿Por qué no se puede ver desde el principio y tratar a la persona, pues sí, va a tener alguna dificultad física, pero su cerebro está en óptimas condiciones, o su psiquismo, su mente está perfecto y puede hacer lo que cualquier otra persona puede hacer a nivel social, ¿no? O en una plática, en una fiesta, etc., que es lo que todos hacemos, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, me voy con los comentarios. Bueno, aquí preguntas. Bueno, saludos Carmen Sánchez, saludos Maya Rubalcaba, gracias por el aniversario, gracias. QBZC, saludos a Israel, el gran Israel, maestro Israel, allá sus fans ya aparecen como debe de ser. Sus Irra Lovers ahí están presentes. Silva Gracida, saludos, buenas tardes a todos, saludos Norma Jaimes, a Navarro, excelente tema para pensar en la clínica, por supuesto. Diego García, saludos. Rocío Curiel, también saludos, Rocío, ¿cómo estás? A Navarro dice, me acuerdo de una práctica con personas con capacidad con síndrome de Down, que los padres no querían hablar sobre la sexualidad y si sus hijos con diferentes, y que si sus hijos tuvieran sexo con diferentes personas, me acuerdo que fueron varias charlas para que pudieran entender que tienen que saber que tienen un cuerpo y un cuerpo para la sexualidad. Fue difícil con los padres y más difícil porque algunos retiraron a sus hijos de los talleres que concurrían. Sí, digo, ahí está, el problema es de los padres, no tanto de las personas o de los pacientes, que pues que no es su problema, sino es problema de los padres, ¿no? A fin de cuentas. Dice también Ana, tuve que llevar a cabo sesiones con algunos de los padres y me contó uno que frente a una crisis llevaba a su hijo al cementerio. Ándale, no, pues sí, ahora el niño, ¿Cómo? En vez de hablar con él, mejor lo mandaban al cementerio, ¿ves? Para que vean. Bueno, a ver, déjame ver, porque acá el tema, acá a veces
me cambia el chado las... ¿Sí me entendieron o no me entendieron, pues? Dice, también tuve que llevar a cabo sesiones con algunos de los padres. Sí me contó uno que frente a una crisis llevaba a su hijo al cementerio, pues para calmarlo, yo creo, ¿no? Para que se le olvidara el tema. Bueno, pues, bueno, para que vean problemas de los padres. Saludos a Navarro. Creo que cuando hablamos de distintas habilidades, siempre es necesario que el psicoanálisis y la escucha tiene que estar presente, ¿no? Definitivamente es una salida y una salida correcta con respecto a las dificultades de la discapacidad y más familiar, ¿verdad? Ahí como tal. Mariana Valdivia, saludos. Nini Jiménez dice, la discapacidad no es una tragedia personal, sino un problema social que de una u otra forma nos implica a todos. Definitivamente es parte social, ahí está presente, ¿no? Dice Lupita Rivera, saludos Lupita. Dice, al artista plástico Rafael Cauduro, padre de una persona con discapacidad, le censuraron unos trabajos relacionados con este tema porque se argumentó que ofendían la sensibilidad del público. Por ello, el artista cambió su exposición al Museo de San Ildefonso y la obra está en la red. Bueno, para que vean que quiénes son los de los problemas, pues los otros, ¿no? Así como dicen los comunes y normalitos. Dice Angie García, dice, muy buenas tardes. En la película Yo Soy Sam, el protagonista con retraso mental procrea e incluso se queda con su hija y se la intentan quitar con el único argumento de su discapacidad. Dices tú, bueno, para que vean, todo lo demás está bien en él y ya nomás. El problema siempre se fijan en ese detallito y todo lo demás está bien, pero a veces no. Nini Jiménez dice, ¿existe una sexualidad normal? Bueno, pues la neurótica se puede considerar como normal. Manuel Eva le contesta a Nini, dice, Edgar Soria, saludos Edgar. En la película de Jodorowsky hay un mensaje a todo lo que conlleva la discapacidad, de una manera sarcástica y crítica para la sociedad hipócrita de la que habla. Pues, sí, definitivamente ahí está esa crítica social. Sofía Martínez dice, buenas tardes, interesante tema, gracias. Clara Castelazo, como siempre es un placer escucharlos y aprender de ustedes, gracias Clara. Beatriz Guerrero, saludos Betty. Y ya parece que aquí ya estamos, ok. Por favor, Israel, si nos invitas a tu diplomado, por favor. Claro que sí. Bueno, les hago la cordial invitación al diplomado en discapacidad. Ojo, es desde una perspectiva de psicoanálisis. Aquí quiero hacer la aclaración que independientemente del enfoque que sea, la forma de trabajar con personas con discapacidad, la propuesta precisamente de este diplomado, y como lo comentaba hace unos momentos, de hecho me gustó bastante el comentario de Ana, de plantear una nueva situación de escucha para el paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos situamos precisamente en la corrección de X, Y motivo, situación, cuerpo, zonas, etcétera, pero no planteamos en dónde está posicionado el sujeto para ser escuchado. Y eso de cierta manera, pues, discúlpenme que lo exprese de este sentido, pero censura también. Entonces, apuesta precisamente este diplomado para ello. No es un sentido riguroso de, no, únicamente todo con psicoanálisis. No, desde luego que no. Es más que nada una propuesta, ¿vale? para situar el psicoanálisis en otra perspectiva de escucha. Y, bueno, tiene inicio el 16 de noviembre de este año, tiene duración de 3 meses. Y, bueno, me encantaría aquí puntualizar que son temas totalmente diferentes del calendario A al calendario B. Y si mal no recuerdo, el que va a iniciar es el calendario B. Entonces, si gustan y desean mayores informes, pueden consultar directamente en Café Psicoanalítico, en Unifreud, o en las páginas relacionadas a Unifreud. ¿Sale? Sí, ahí está la invitación, hay tiempo para inscribirse, así que para que aprovechen esta oportunidad y estos temas de que pues ahí Israel tiene la ventaja de que es el único en Latinoamérica o en América completa de que toca estos temas o los une. No, tú di que sí, no, Israel. Ya no, así. Ya no. Ya no, bueno. No, hay más y me parece increíble, de verdad, me parece increíble. Y se me hace padre de que existan más situaciones, lugares, etcétera, que se hable precisamente de esto. Y qué padre, de verdad.
Entonces, pues no, ya, no, no lo Ya no soy. eres el único. Bueno, eso es lo bueno, aparte de hacer escuela y de que se abran y que haya más posibilidades para que este tema ya sea un tema común y que no sea como tan exclusivo o como tan poco tocado, sino de eso se trata, de que haya esa apertura y conocimiento y se abran en toda Latinoamérica, todos, bueno, Latinoamérica y América, y estos temas fundamentales para la clínica, ¿no? Y para, bueno, la consulta. Así que, caray, a ver qué me dijeron aquí. María Luz Ramos. Bueno, dice Diego García Sáizar, bastante interesante el tema. Muchas gracias, qué bueno que le gustó. Beatriz Guerrero también. Dice esta Marilu Ramos, déjenme ver, dice, interesante tema. Desafortunadamente, la persona con discapacidad se excluye de la sociedad, empezando por la familia, que como bien mencionan, lo ven como el pobrecito, el niño eterno, el que no puede, el que no sabe. Sí, ahí hay una dificultad con los padres, que también los padres tienen que ir a terapia cuando sucede esto, por supuesto, porque también no es que no tengan que saber o tengan que saber algo, pero pues para eso está la terapia, ¿no? Bueno, entre otros calificativos lamentables, quitándole su humanidad, precisamente por esa herida narcisista, esa mancha que cae sobre esa familia, entre comillas, que queda marcada cargando con mucha culpabilidad, quitándoles también con eso la posibilidad de desarrollar oportunidades para desarrollarse en sociedad y poder ser independientes, ¿no? Fundamental. Sin lugar a duda, un tema que da para mucho y es nuestra responsabilidad desde la clínica tocar estos temas y buscar entender y modificar esta visión para darles voz a todos ellos que no tienen una escucha. Saludos. Sí, definitivamente fundamental. Y esa es la parte también principal, de que a toda persona, digo, a todo niño, a toda persona, se le tiene que dar un futuro. El problema de estos pacientes discapacitados es que ese futuro se les niega por esto mismo que se les dice, por eso mismo de que se les ve pues, incompletos o no con deseo o sin deseos, bueno, en general. Y por lo tanto se les está quitando un futuro, se les está quitando su futuro, ser parte de la sociedad y ser también personas independientes, lo más que se pueda, por supuesto, y por lo tanto ahí está donde el psicoanálisis, la terapia, la consulta para eso sirve, para crear ese futuro, y pues que tengan una vida tan común como cualquier otro, y que tengan un futuro como todo mundo desea, un buen futuro, ahí está presente, pero se tiene que abrir esa posibilidad. Dice Norma Jaimes, en algunos hospitales psiquiátricos operan a los pacientes para no tener hijos. Ahí hay una dificultad también. Bueno, estamos hablando ya de casos, creo yo, muy ya complicadísimos, sí. pero bueno, también es sin su consentimiento, ¿no? Dice Norma Jaimes, con la autorización del tutor, estas operaciones para no tener hijos. Bueno, pues si no hay más, pues bueno, también hay... corre el peligro de los demás niños, pues si no va a tener padre y madre, pues es difícil ahí la paternidad y la maternidad. Bueno, muy bien. Tigre John, saludos, Juan. Una persona se estacionó en espacio para discapacitados, llegó al tránsito y lo infraccionó. La persona alegó que era discapacitado, no le creo, dijo el agente de tránsito, que no le creyó, dijo el agente de tránsito, dijo, usted llegó corriendo, pero soy discapacitado, bueno, y no logró la... bueno. Para que vean, ¿no? Bueno, y te cae vivales en todos lados y en todas partes, pero bueno, ahí está la falta de sociabilidad, de respeto, de una condición de que existen, ya están presentes y se pueden integrar a la sociedad, bueno, respetándolos, por supuesto, a todos ellos, ¿no? Así que bueno. Irra, por favor. Pues bueno, en ese caso, pues ya había comentado acerca de mi discapacidad económica y pues también mi discapacidad para reconocer ciertos colores, ¿no? También, sí, claro. Entonces, qué bueno que no soy camaleón, si no imagínate. Definitivo. ¿Hago comentario final y cierre, profe? ¿O? Bueno, sí, comentario final. Comentario final. Ok, comentario final. Bueno, quiero retomar lo que hace unos momentos mencionaba Daniel y también el profe con una cuestión que por acá está, en cuanto a los discapacitados en el sentido que suelen ser y despiertan este sexo sexualizado morboso, ahí sí ya
ya me meto en este terreno, pero en un sentido como víctimas, que muchas de las situaciones son víctimas de un abusador, que ese pues definitivamente es otro terreno, es otro tema para dialogarlo, pero hay una estadística, digo, no la tengo a la mano, dentro de lo cual mucha gente con discapacidad desde la infancia vivenció de abusos sexuales, lo que conlleva con el trauma psíquico, y pues algunos otros con alguna manifestación ahí de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces ahí es un despertar de una sexualidad y tiene varios diques que se le vienen encima a estas personas, ¿no? Uno, el tema que no se habla cuando se hay discapacidad. Dos, una situación de un abuso sexual. O de otra manera, pues un acto demasiado también perverso, con que los prostituyen, ¿no? Que son víctimas definitivamente de este tipo de situaciones. Y también, tomando en consideración, hay que tomar algo, pues así se me va la palabra, pues con mirar definitivamente estos temas que sin duda alguna no dejan de ser tabú. Ojo, independientemente se trate de una infancia con discapacidad o no, cuando aparecen las primeras masturbaciones infantiles. Y esto no es un tema actual, es un tema del cual siglos, dentro del cual hasta la misma y la propia psiquiatría buscaba meter ahí una clasificación de que eso era anormal. Y esto me hace recordar demasiado un tema del texto de Historia de lo Perverso, Nuestro Lado Oscuro, de esta Elizabeth Ruines, que se llama, si mal no recuerdo, Ciencia Bárbara o Realidad Oscura, algo así se llama este tema, y ahí precisamente Rudinesco aborda unas líneas precisamente de cómo la propia psiquiatría buscaba de que el niño masturbado pues definitivamente era visto como el anómalo, el enfermo, y no, eso tiene que parar porque eso produce precisamente la enfermedad, ¿no? Y aquí una pequeña reseña es que llega Freud con su teoría y menciona y dice, tiempo, eso no tiene nada que ver con una enfermedad. Hay una forma del deseo y hay que profundizar y ver qué onda con esto, ¿no? Pero eso es otro terreno. Y, bueno, eso en cuanto a lo que comentó Daniel, acá con una pregunta que la dejo para todos ustedes, es precisamente desde lo que mencionaba hace unos instantes el profe, que es básicamente la pregunta, ¿qué impide ver más allá de la apariencia en la discapacidad? Que de cierta manera antepone el conocer el deseo real. ¿Por qué? Porque, y lo pienso de la siguiente manera, muchas de las veces nos inventamos en la apariencia únicamente, ¿no? Que hay que hacer una diferenciación de apariencia y esencia. Que si nos inventamos en el aspecto de la apariencia, nos perdemos la parte de la esencia. Y esa es la que queda, como ya mencionaba Daniel hace unos instantes, cosificada. Es una pregunta que se las dejo y de mi parte, gracias. Gracias, Daniel. Me estaba pensando de pronto en cómo la sexualidad es fundamental simplemente para la identificación y la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? En cómo se forma. Y recuerdo también de pronto en cómo cómo nos ven los otros nos hace vernos a nosotros mismos. Y esto que desde la sexualidad de la discapacidad nos plantea también un problema, porque la discapacidad también se ha convertido en un fetiche. Entonces, en el momento en el cual la discapacidad se vuelve fetiche, que no deja de ser una persona, se asume entonces también como este objeto fetiche. Y esto termina impactando en su propia identidad y repercute no solo en la identidad, sino también en sus actos sexuales, en qué es lo que va a terminar buscando. Si estamos pensando de pronto en esta sexualidad fetiche, pues estamos hablando del campo de las perversiones. Y entonces, ¿cómo indirectamente a través de los ojos del otro, la persona con discapacidad también se mete dentro de la sexualidad perversa?
y a veces eso recae en lo grotesco, en el sentido de, pues bueno, si lo que excita, si lo que gusta es mi discapacidad, entonces ahora la exploto de esta forma al servicio del goce del otro. Ujú. Y me parece cómo entonces cómo esta relación entre la sexualidad, el acto sexual, el acto fetiche, termina impactando de manera gravísima en la identidad entonces de las personas. En el cómo asumirse entonces de pronto como ese objeto, no solo de deseo, sino en ese objeto de goce del otro. Y si estamos hablando de que la problemática aquí es la cosificación de la persona, pues estamos hablando ahora de cómo la persona se cosifica a sí misma para beneplácito de alguien más. Pues bueno, también para terminar mi intervención, me gustaría recordarles esta frase de la película de Forrest Gump, donde se está despidiendo Forrest y Jenny por ahí en el autobús después de estar en Washington, en el que Forrest le dice: sé que no podré ser muy listo, pero sé lo que es el amor. Entonces, bueno, hablando justamente de esta distinción de lo que son unas capacidades muy diferentes entre unos de otros, pero el amor se entiende, el amor se vive y el amor se siente. Sí, definitivo, los afectos no tienen nada que ver con la inteligencia, ni con el cuerpo, ni con la forma del cuerpo, ¿no? Definitivo. Tigre Johnny o Juan, ya entendí el chiste, es que era, bueno, no, bueno, hay que leer rápido y no creo que, bueno, dice así, dice que la persona que se estacionó en un lugar de discapacitados le dijo al policía que tenía discapacidad sexual porque no podía tener erecciones. Ahora sí, bueno, pues sí, bueno, pues ¿qué le hacemos? En el contexto de la persona se suma mental y anímicamente en la fila de discapacitados. Pues sí, en este caso, si fue real el caso, si la persona tenía esta discapacidad, pues definitivamente ahí tenía razón, ¿no? Definitivo. Bueno, ahí está el detalle. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias allá a Radio María. Saludos, Eric. Y bueno, pues nos despedimos, por favor, y ahora sí, el final. No, pues muchas gracias por la invitación, contento de compartir con todos ustedes y a quienes nos sintonizaron, pues bueno, ya extrañaba estar por estos lados y gracias por haber estado aquí, les mando un cordial saludo y abrazo y estamos ahí en contacto. Saludos. Gracias. Daniel, por favor. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros un tema muy interesante, y si bien nos decía Israel que hay más cursos disponibles, pues bueno, realmente aquí pienso que cursos puede haber muchos, pero realmente el conocimiento que tiene Israel y la forma de abordaje que Israel presenta en este curso, pues es buenísima. Así que gracias, Israel. Daniel, gracias. Todo un experto, por supuesto. Muy bien, pues bueno, un aviso, la siguiente semana, el viernes es viernes 16, y aquí en México, como bien saben, pues nadie hace nada, es día festivo, así que vamos a tomar el día y nos vemos hasta el 23. Bueno, también todos hay feliz día de la independencia aquí a México, bueno, a Guatemala, ahí se ven en el post ahí Belice creo que no es toda Centroamérica, Sudamérica también, ¿no? es mes de festivos por la independencia, también hay Argentina y Colombia y todo, bueno, pues también nos vamos a tomar el día de la independencia, así que, Mari Carmen Dongo también, saludos Mari Carmen, allá desde Perú, no sé si también festejan, creo que también festejan en septiembre su independencia. Gracias, buen tema, y para una clínica actual, definitivamente, estos temas. Así que bueno, pues que se la pasen muy bien el siguiente fin de semana, que es puente acá en México, y creo que también en otras partes de Latinoamérica. Y bueno, abrazos, saludos todos, cuídense mucho, los queremos mucho. Gracias, Daniel, gracias, Israel, gracias por estar aquí, y nos seguimos viendo. Bueno, ahí está, estamos en YouTube. Ahí también nos pueden ver YouTube, Twitter, Instagram, en la página de la universidad, www.unifroy.com. Dice Mari Carmen que en Perú la independencia es en julio. Bueno, de todos modos ahí lo festejamos, no importa, aunque sea en julio, septiembre, casi se parecen y están juntos. Así que no hay mayor problema. Así que un abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan felices días de la independencia. Así que gracias y adiós. Se murió la reina, qué pena. Bueno, un abrazo también allá
a Inglaterra, Reino Unido, en Argentina están felices, bueno, ni modo, bueno, ¿qué le hacemos? Hay problemas políticos, pero bueno, cosas así pasan en este mundo, así que, ¿qué le hacemos? María Carmen, que viva México, gracias, muy amable, viva todos los países, así que gracias, un abrazo y adiós. Pa,